y eso va a ser en todo tiempo, en verano y en invierno. Dice el versículo 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día, Jehová será uno y uno su nombre. O sea, ahí está declarando de que lo que es esta fuente de agua viva, es lo que ven los profetas acá, también está haciendo una alusión a lo que Cristo es ya en el Nuevo Testamento, de cómo Él iba a venir a ser esa fuente de agua de vida. Entonces vemos ahí lo que el profeta está viendo es lo que está dándose a través de los tiempos, de cómo va a haber esa abundancia de agua que solo la podemos encontrar en Cristo. Yo les manifestaba de que en la actualidad hay escasez de agua. Ya a nivel del mundo hay lugares donde les cuesta conseguir agua. Y que en los lugares de África los niños no van a la escuela por ir a traer agua. Ellos por ir a conseguir, digamos, un cántaro de agua, ellos tienen que caminar quizás unos 5 kilómetros o más y para ir a conseguir agua, porque esos lugares son escasas el agua. Entonces, ¿qué hacen esos niños? No pueden estudiar porque su trabajo es ir a conseguir agua, es ir a rebuscarse por ese vital líquido. Y eso hay en muchas partes del mundo, hay lo que es escasez de agua. Pero gracias a Dios de que nosotros todavía no hemos llegado a esos límites, digamos, a esas ocasiones, aunque haya escasez de agua, pero no hemos llegado a los extremos. Porque si nosotros vemos a través de las noticias, nosotros vamos a ver en San Salvador, hay partes o hay colonias de que el agua una vez a la semana cae. O sea, hay esa escasez. Pero acá vamos a ver también de que nosotros tenemos esa abundancia de agua de vida eterna que es Cristo. Y eso es la bendición de que el mundo no le conoce a Cristo. Entonces vamos a ver acá de que ya en lo que es el capítulo 7, vamos a irnos a San Juan, capítulo 7, vamos a ver ahí de que lo que es Cristo como esa fuente, dice que satisface las más profundas necesidades. O sea, hay necesidades en la humanidad, como les digo, de agua, pero hay más necesidad también de conocer a Cristo como esa fuente. Entonces vamos a ir al capítulo 7 de San Juan y vamos a ver el versículo 37 y 38 para ver cómo Cristo se manifiesta ya como esa fuente de agua de vida que vemos en la antigüedad, o los profetas veían como esos ríos. Dice el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, acá nuestro Señor Jesucristo dice que en una de las fiestas que celebran en Israel, dice que Él se puso de pie y les dijo a las personas que estaban ahí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, nuestro Señor Jesucristo sabía de que hay esta sed, hay esa necesidad en las personas de la palabra de Dios. Hay esa necesidad también de conocer a Cristo. Pero algunos no lo conocen o también algunos oyen la palabra y ellos no le prestan atención. Pero acá el versículo 38, nuestro Señor Jesucristo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Miren qué bendición, hermanos, es esto. Que nosotros que hemos creído en Cristo, dice la Escritura de que su interior correrán ríos de agua viva. Esto está hablando del poder de que hay en nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 39, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. O sea, acá Él está expresando también de que esa fuente de agua solo es Cristo, y de que eso lo iban a tener también a través de lo que era el Espíritu Santo.
Santo, todos los que iban a creer en Él. Entonces vemos acá la declaración que hay acerca de esa fuente de agua de vida, que esa es nuestro Señor Jesucristo. Y veamos también qué acontece a una mujer de que también nuestro Señor Jesucristo le habla de esa agua. Y vamos viendo siempre a San Juan, nada más que en el capítulo 4, un poquito más atrás, y vamos a ver el versículo 10. En San Juan, capítulo 4, el versículo 10. Vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo dice acá este versículo. Respondiendo Jesús les dijo: si conocieras el don de Dios, quien es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Entonces vemos acá cómo nuestro Señor Jesucristo en este caso se encuentra hablando con una mujer samaritana, una mujer de que no se llevaban bien con los judíos, con los samaritanos, habían esos, digamos, diferencias. Pero dice que nuestro Señor Jesucristo, Él va a ese lugar y Él se pone a platicar con esta mujer. Esta mujer iba a un pozo que estaba en una ciudad llamada Sicar, en Samaria. Y eso era de los pozos que había hecho Jacob. Dice que llega nuestro Señor Jesucristo y Él le dice que le dé de beber. Y entonces la mujer lo primero que se hace es de que ella se asombra. Le dice: ¿cómo tú siendo judío y yo samaritano samaritana y me pides de beber? Porque ella sabía esa diferencia que había. Pero Jesús le dice de que Él es esa fuente de agua de vida eterna. Por eso acá el versículo 13, miren lo que Jesús le dice a esta mujer. Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Vea qué bendición, hermano. Es de que nosotros hayamos reconocido a Cristo como el dador de la vida. Amén. Vemos de que no es nada fácil, digamos, para el mundo reconocer a Cristo como esa fuente de agua de vida eterna. Y vemos acá en este caso como esta mujer, ella queda asombrada de lo que Cristo le está diciendo, porque Jesús le dice: si tú tomas de esta agua, te va a volver a dar sed. Pero ¿qué sucede? Si tomas de la agua que yo te voy a dar, que esa es la salvación, que esa es lo que es la vida eterna, dice que nosotros no vamos a volver a tener sed jamás, sino que lo que va a ser una fuente. Y esa fuente habita en nosotros, como es nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que cuando nosotros escudriñamos sus palabras, cuando nosotros venimos ante el Señor, Él nos aumenta esa sabiduría, ese gozo. Y por eso es de que nosotros debemos de estar siempre, como decía nuestra hermana Zulema, leyendo su palabra, porque en ella vamos a encontrar ese gozo. Y nosotros tenemos sed, ahí vamos a saciarnos siempre de esa agua que es Cristo. Entonces vemos ahí de que ya Cristo acá está manifestándose como el dador, como es esa fuente de agua de vida eterna. Y por eso es también de que nosotros en Apocalipsis podemos ver cómo la provisión de esa agua es inagotable, porque Cristo es el que provee todo eso. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 7, el versículo 17 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. Ahí vamos a encontrar cómo también acá en lo que es Apocalipsis aparece esa provisión inagotable de agua que hay, que representa a Cristo. Entonces el versículo 17 del capítulo 7 de Apocalipsis dice: porque el Cordero que está en medio del trono, dice, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios
enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Vean qué bendición, hermanos, que la palabra de Dios nos revela también acá en Apocalipsis. Y nos habla de que esa fuente está confirmando que es el Cordero. En primer lugar, acá dije, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Hablando de ese Cordero que Juan el Bautista, cuando vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él reconocía a nuestro Señor Jesucristo como ese Cordero que nos limpia de todo pecado. Y acá en Apocalipsis dice que ven a lo que es el Cordero. Y el Cordero dice que los pastoreará y los guiará. Además de pastorearnos, dice que nos va a guiar a esas fuentes de agua de vida. Y no solo eso, dice: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, ya en lo que es Apocalipsis está hablando de cómo Dios se va a revelar en ese tiempo. Porque déjenme decirles de que la venida del Señor, como dicen los hermanos, está muy cerca. Y cuando el Señor venga, nos va a llevar con Él a estar en el aire. Pero ¿qué va a suceder con las personas que queden acá en la tierra? Entonces esas personas van a entrar en lo que es la gran tribulación. Ellos van a pasar momentos que no han sucedido, de cosas tan difíciles. Pero qué bendición es de confiar en Cristo, porque dice que Él va a pastorear, Él va a darnos ese gozo, nos va a dar esa salvación y nos va a guiar sobre todo a las fuentes de agua de vida. Y dice también de que va a enjugar los ojos, o sea, las lágrimas de las personas que han sufrido tanto por causa del Evangelio, por causa de lo que es el sufrimiento que hay también de predicar el Evangelio. Hoy en día hay países también alrededor del mundo en el cual no es permitido que ustedes lo encuentren con una Biblia o que lea algo, porque eso lo condena a muerte. Los misioneros, las personas que Dios ha puesto en esos lugares, ellos trabajan de una forma de que no sean, digamos, fácilmente descubiertos, pero de que ellos puedan llevar esa palabra. Pero ellos siempre están corriendo el peligro de que si los ven predicar el Evangelio, ellos son condenados a muerte. Y por eso acá dice que Dios enjugará toda lágrima de ellos, de todas esas personas que han sufrido por la causa del Evangelio. Entonces, saber de que Dios nos conduce a esas fuentes de agua de vida es de mucha bendición para nosotros. Y veamos qué más nos dice acerca de Cristo como esa fuente. Dice que hace la vida fructífera. O sea, cuando venimos a Cristo, hace que la vida produzca frutos en nosotros, que seamos personas agradecidas con Él. Y veamos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 22. Nos vamos un poquito más adelantito a Apocalipsis capítulo 22 para ver cómo Cristo, como esa fuente de agua de vida, también nos da una vida fructífera. Eso nos está diciendo que es una vida que vamos a tener gozo, que vamos a tener abundancia aún en la escasez. Nosotros vamos a tener siempre abundancia. Entonces nos dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 y 2, dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Amén. Vean, hermanos, acá cómo esto que vio, si ustedes recuerdan lo que acabamos de ver en Ezequiel, eso vio esa fuente de agua que salía del trono de Dios. Y acá la palabra del Señor nos está diciendo también de esa fuente, porque acá dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, porque sabemos de que Cristo es esa fuente de vida. Y el versículo 2 dice que en medio de la calle de la ciudad y uno a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos,
dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea, podemos ver acá cómo, además de estar Cristo como esa fuente de agua de vida, también acá es manifestado en Apocalipsis, habla también del árbol de la vida. Del árbol de la vida también de que es Cristo. Dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Y dice que ese árbol produce 12 frutos, uno cada mes. Y no solo eso, dice que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea, allí no van a haber enfermedades, hermano, entre esas personas, porque allí va a estar ese árbol de que su hojita los va a sanar de cualquier enfermedad. Entonces vemos ahí la bendición que tenemos nosotros en Cristo. Luego también vamos a ver también acá de que hay un llamado a participar de esas aguas, de esa bendición que Cristo nos da. Ese llamado lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 22, el versículo 17. Hay un llamado que Cristo hace a todos y lo hace también a la iglesia, porque vemos acá el versículo 17, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Qué bendición, hermanos, es de que nuestro Señor Jesucristo, como esa fuente de agua de vida, Él no hace acepción de personas. Él quiere de que todos procedan al arrepentimiento, como dice su palabra, que todos vengan a Él. Por eso dice acá, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga. O sea, está hablando de que les hace el llamado a todos, y dice que va a ser una agua de vida gratuitamente. Eso nos está diciendo que no vamos a tener que pagar ningún centavo, ni vamos a tener que hacer ningún esfuerzo, sino solamente confiar en Cristo como esa fuente de agua de vida eterna. Nosotros vemos cómo en el mundo, cada día que pasa, las personas gastan, porque ya en el presupuesto familiar debe haber algo destinado solo para lo que es agua. Digamos, las personas, casi la mayoría de personas, veo yo de que ellas no consumen agua, por ejemplo, así del chorro, del grifo, sino que ellas compran agua que es, digamos, purificada. Hay muchos negocios que se han levantado de empresas que distribuyen diferentes tipos de agua, y eso lo hacen las personas para vivir más sanamente, digamos, aunque siempre en todas esas, digamos, purificaciones que hacen, siempre llevan cierto porcentaje no es pura, siempre va agua contaminada. La única agua que es pura es nuestro Señor Jesucristo, el que nos da vida eterna. Entonces vemos la bendición que tenemos de que nosotros, quiero decirles de que confiando en Cristo, tenemos esa fuente que es inagotable. No es una fuente de que ya se va a terminar, sino que es algo eterno, que se da por los siglos de los siglos, dice el Señor Jesucristo. Y acá el versículo 18 nos dice, yo testifico, diga, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Pero acá el Señor está, digamos, con estas palabras, sellando y haciendo más, digamos, de una forma más verídica lo que es su palabra, de cómo nosotros podemos confiar en Cristo y saber de que nosotros vamos a tener esa fuente de agua de vida eterna. Hay un corito que dice así, agua de la vida eterna.
Y eso lo está representando Cristo. Entonces vemos acá, dice el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí ven Señor Jesús. Amén. Quiero decirles de que tener esa agua de la vida eterna solo es posible a través de nuestro Señor Jesucristo. Solo Él es el que provee eso para nuestra vida, que nos da esa salvación tan grande. Y dice la palabra del Señor de que hay muchas, pero muchas bendiciones para los que amamos su venida, porque la venida del Señor está cerca. Y por eso acá en Apocalipsis dice, ciertamente vengo en breve. O sea, no sé cuánto tiempo podrá pasar para que el Señor venga, pero lo que les puedo decir de que cada día que pasa es un día menos para que ya se aproxime la venida del Señor. Por eso que nosotros debemos de estar siempre gozosos, siempre hemos de estar animados, sabiendo de que ya está cerca nuestro Señor Jesucristo para venir a darnos cada una de esas bendiciones, para poder estar con Él, compartiendo de esa bendición que Él nos está dando y tiene preparado para cada uno de nosotros. O sea, hermanos, con esta meditación quiero también animarles que como sociedad femenil sigan ustedes adelante, que no desmayen, que sigan con ese mismo ánimo que yo les veo de alabar al Señor, de testificar, de cantar. Y quiero decirles de que eso también es algo de que nos motiva a nosotros. Digamos, en mi caso, yo cuando vengo salgo motivado y me siento muy alegre de estar acá, porque veo cómo el Señor se manifiesta en sus vidas a través de este trabajo. Entonces, sigamos adelante, hermanos, y vamos a orar en este momento. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque a través de ella tú te manifiestas como esa fuente de agua de vida eterna, esa fuente de agua de que hay muchas personas en el mundo que no te conocen y de que hay personas de que tienen sed, pero no han podido acudir a esa fuente. Ayúdanos, Señor, a poder testificar, a poder hablar también a otros para que ellos formen parte también de esas personas de que van a tomar de esa fuente del agua de vida eterna. Amén. Y te agradecemos también, Señor, por este momento que tú nos das, por este espacio. Gracias por las hermanas, Señor, de que siempre están muy animadas reuniéndose. Y síguenos bendiciendo, Señor. Síguenos ayudando para que en este año que estamos iniciando sea un año de mucha bendición para todos. Te pido, Señor, de que nos guarde y que provea para cada una de las necesidades de cada uno de mis hermanos y hermanas. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto. Amén.